computadora, correcto. Ahora vamos a compartir pantalla. Roma. Aquí está. Entiendo que ya estaréis viendo el PowerPoint. Aquí. Ok. Aquí. Aquí no. Aquí. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar una pequeña introducción a la niebla romana. No sé si, supongo que me oís bien y demás. Si no me mandáis un WhatsApp, Antonio o Sebastián, porque no lo controlo como el otro. Vamos a empezar con la niebla romana, que es donde nos quedamos parados en la última. Recordamos que en la última sesión, digamos, histórica, tuvimos entre medias la de Conchita la Maestra, nos quedamos parados en el mundo, terminamos teóricamente con el mundo turdetano, Tartesos y turdetanos, que era lo que iba justamente anterior a la Roma clásica, la que conocemos, o la que nos influyó tanto. Y aún así vamos a hacer un pequeño, digamos, esto se me han desplazado, no, está bien, más o menos está bien, ¿vale? Una pequeña introducción, digamos, esta fue la última de las últimas imágenes que vimos de la niebla histórica. Y yo aquí hablaba, en el siglo III a.C., aunque no esté puesto, ¿vale? Es el fin del mundo púnico. El mundo púnico referido y vinculado al mundo de Cartago, ¿vale? Sabemos y recuerdo que Cartago es la heredera del mundo fenicio, aquellos fenicios que venían a comerciar a todo este occidente de Andalucía, que cuando el imperio asirio lo fuerza, lo conquista definitivamente, acaba moviéndose hacia la gran colonia, hacia la gran fundación del mundo fenicio, que es Cartago, que es la que, en cierto modo, después de la crisis en el siglo V a.C., recordad que hablamos de una crisis en la que el mundo tartésico parece que se hunde, o tradicionalmente se ha dicho que se hunde. El caso, por lo que sea, sí es verdad que deja de tener un papel predominante y ese papel lo asume el mundo púnico, el mundo vinculado a los fenicios de Cartago, que además tiene su centro neurálgico en Cádiz. Ahora sí, por lo que sea, parece ser que la balanza o el mundo económico, socioeconómico de este momento, de los siglos V, IV y III antes de Cristo, se vincula un poquito más a Cádiz. ¿En qué se basan los historiadores, los arqueólogos para decir esto? Pues se basan sobre todo en los restos arqueológicos de los poquitos, a pesar del pueblo que tenemos, de los poquitos yacimientos arqueológicos que, como siempre os he dicho, tenemos excavados, o por lo menos prospectados. ¿Por qué? Empieza a aparecer mucha cerámica, de la que se denomina cerámica del Círculo del Estrecho, tipo cuas, cerámica del Círculo Gaditano, también se puede llamar, es decir, cerámica que está vinculada al Cádiz púnico, al Cádiz fenicio, cartaginés en el sentido de Cartago, ¿vale? Y todo esto, toda esta cerámica que va partiendo niebla aparece justo inmediatamente por debajo, es decir, es el estrato inmediatamente más antiguo a los estratos romanos. Además, esto viene vinculado, esta cerámica normalmente viene vinculado en algunos yacimientos, como vemos aquí, el del Embarcadero, el de la Plaza de la Feria y el de Siete Revueltas, viene vinculado a niveles de incendio. Es decir, recuerdo que un nivel de incendio no es ni más ni menos que una capa, un estrato del yacimiento arqueológico en el cual hay materiales normalmente quemados de algún tipo. Un nivel de incendio puede ser, normalmente suelen tener dos explicaciones básicas. Una que ha sido un incendio fortuito o accidental de una vivienda o de algún edificio, que suelen ser, claro, en este caso sería aislado, o, como en el caso de niebla, dentro de los poquitos yacimientos que tenemos en el casco antiguo, si los tres tienen aproximadamente el mismo nivel de incendio en el mismo estrato, suele indicar algún tipo de conflicto que ha producido un incendio o por lo menos una debacle generalizada vinculada normalmente a una conquista, a una guerra, a una batalla en una ciudad como la que nos ocupa el caso de niebla. Bueno, las fuentes. La primera fuente, o parece ser, por lo menos según la Universidad de Huelva, el Departamento de Prehistoria y de Historia Antigua de la Universidad de Huelva,
Tradicionalmente se había adjudicado como una de las fuentes más antiguas, por lo menos escrita, en la península ibérica, a la batalla de Ilipa, ¿vale? No es Ilipla, no es nuestra Ilipa, pero la batalla de Ilipa, que se produce a, digamos, principios del siglo II a.C., 194, 193 a.C., ¿vale? La realiza Publio Cornelio Escipión Nasica, uno de los descendientes de los famosos Escipiones, y lo que hace es en una correría, en una, digamos, de las racias que hacen los lusitanos, un pueblo, digamos, de los anteriores. Como veis en el plano, todavía España o Hispania no había sido conquistada totalmente. Tendríamos dos provincias, la Hispania ulterior, que es la que corresponde al color verde abajo, y la Hispania citerior, la parte, digamos, más oriental y más al norte. El resto estaba, pues, básicamente con los pueblos prerromanos, los pueblos que los lusitanos hacían correrías, bueno, todos estos pueblos hacían correrías hacia el interior del mundo romano, lógicamente. Pues sobre estos años, en el 194 o 93 a.C., los lusitanos hacen una serie de razias, de correrías hacia el interior de la Hispania ulterior, y en la vuelta, cuando se están retirando hacia sus terrenos, hacia la Lusitania, este Publio Cornelio Escipión los persigue, los derrota y, digamos, reparte las riquezas que ellos llevaban en el lugar. Ellos hablan, aquí tengo el texto completo, pero vamos, al final la batalla se desarrolló no lejos de Ilipa, ciudad a la que regresó Publio Cornelio al frente de su ejército victorioso y cargado de botín. Tradicionalmente, vuelvo a decir, esto, digamos, lo escribe Tito Livio, que es un escritor romano, digamos, en la Urbe Condita, es decir, de una historia de Roma desde su fundación. Tradicionalmente se había considerado que Ilipa es la Ilipa Magna, que luego va a ser Alcalá del Río. Pero por varios motivos que argumentan, digamos, sobre todo Nuria de la O y Teruel, que es la profesora titular digamos, de Historia Antigua, de Arqueología también, sobre todo especialista en mundo romano en la Universidad de Huelva, habla de que por varios factores en toda, porque es mucho más amplia esta descripción, ella se atreve a pensar más en Ilipla que en Ilipa, es decir, en Niebla, por utilizar términos como ciudad, o el equivalente a una ciudad. Ilipa, es decir, Alcalá del Río, no sería una ciudad de tanta o de la suficientemente importancia en ese momento como para ser denominada con esa categoría de población. Niebla ya sí era una ciudad con suficiente categoría, por las distancias en las que suele hablar, dónde tiene lugar la batalla, cuando vuelven hacia atrás, por varios motivos. Ella plantea que es muy probable que sea Niebla, Ilipla y no Alcalá del Río. Yo entiendo que evidentemente la gente de Alcalá del Río me llevarán la contraria, pero como estamos en Niebla y estamos hablando de Niebla, yo me gusta decir que todo lo que pueda barrer para casa, barro para casa, aunque lo que no considere correcto, y como veremos después, también lo diré, ya me conocéis, intento ser lo más objetivo dentro de lo que se pueda. Bien, vamos a pasar. A ver si me deja pasar. Bueno, ¿me deja pasar? Sí, ahora. Aquí tenemos las primeras guías, o primeras, digamos, fijaos que estamos hablando de Claudio Ptolomeo, que es un, digamos, geógrafo historiador del año 100 después de Cristo, o sea, están justo a caballo entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Es el primero que sí realmente nombra a Niebla con un nombre, ya que tenemos constancia, que es Ilípula, no Ilipla, en este caso es Ilípula y escrito en griego, ¿vale? Porque normalmente estos estratos cultos y estos estratos, digamos, geográficos, históricos, de la época de Estrabón, de Heródoto, de todos estos grandes, digamos, historiadores, vamos a decir historiadores ya del mundo romano, escribían en griego. Con lo cual aparece ya Niebla con la denominación de Ilípula. ¿Vale? Por eso algunas veces también nos puede llevar a engaño cuando las fuentes no son fiables, cuando leemos sobre Niebla, pues decir, bueno, pues estuvieron los griegos. Realmente el mundo griego no estuvo en Niebla, lo que pasa es que el nombre griego es el que Claudio Ptolomeo le asignó. Pero no deja de ser una traducción al griego del nombre real romano, que es Ilipla. Bien. ¿En qué radica la importancia de nuestra Niebla, de nuestra Ilipla? Pues igual recordar que desde que venimos hablando, desde la protohistoria, incluso desde la prehistoria,
recordamos que Niebla siempre se ha caracterizado por ser un nudo de comunicaciones. Es decir, fijaos aquí a la izquierda, es una reconstrucción, o por lo menos un mapa de una reconstrucción de casi todas, si no todas las vías romanas más principales, porque como igual que actualmente habría vías secundarias, vías pecuarias, caminos más pequeños, pero las vías principales de esta parte occidental de Andalucía en el mundo romano son estas, ¿vale? Os he puesto, evidentemente, Niebla en rojo, remarcado, y vemos que sigue estando en el punto estratégico que siempre había estado, es decir, comunicaba toda la parte de la cuenca minera, de lo que es la franja pirítica, de esta zona tan rica que tanto anhelaban todos los pueblos que acababan por aquí, bien en modo conquista, bien en modo comercio, bien en modo intercambio, lo que fuese, pues Niebla está en la caída, en la bajada desde la zona de la sierra y de la zona minera, y además el vado, el famoso vado del río Tinto, y además está justo en medio entre dos grandes también núcleos de población, como eran Tuqui, o sea, Tejada la Vieja, Tejada la Vieja, luego Tejada la Nueva. Tejada la Vieja se abandona en esta tésica, luego Tejada la Nueva, que se instala un poquito más abajo, pero prácticamente en el mismo sitio, ¿vale? Estamos hablando de Escacena, de la zona de Escacena, y el puerto, por supuesto, el macropuerto y el megapuerto. No me cansaré de decir que Huelva ha sido la gran olvidada de esta parte de la protohistoria, incluso del mundo romano, aunque gracias a Dios la están recuperando magníficamente desde la Universidad de Huelva. Y el puerto, el que ya hablamos, de ese gran puerto de Huelva, ese gran puerto de Onova, Onova Arias, que era un verdadero macropuerto en este momento, donde llegaban productos de todo el Mediterráneo, de la parte norte del Atlántico. Recordar que llegaban desde las Casitérides y desde toda la costa normanda, Francia, Gran Bretaña, a comerciar, a intercambiar a nuestra Huelva. Pues Niebla y Lipla estaba a medio camino, estaba también era zona de control y zona de acceso directo a Huelva. Bien, pues la importancia de Niebla sigue estando, como estaba con anterioridad, en ese nudo de comunicación, además geográficamente ubicado en la zona fértil, una zona muy fértil, que es toda la zona de nuestro condado, y que puede surtir de esos productos tanto a la sierra o a la mina, que es la que está produciendo el mineral, como productos que salen por ese puerto de Huelva, desde las famosas ánforas que tanto se hicieron y se fabricaron en Bonares, como veremos más adelante, hasta los trigos, la vid, el olivo, esa triada mediterránea que también se produce, que también producimos nosotros y que tanto se consumió en la Roma clásica. Es decir, ya tenemos una niebla que tiene un nombre, que su primer nombre se lo da la Lipla. Tenemos nombre, tenemos la ubicación, su importancia por la ubicación, y vamos a ver otros nombres donde aparece niebla. Vuelve a ser, son fuentes ligeramente posteriores. Por ejemplo, tenemos tanto el itinerario antonino como el anónimo de Rávena, son dos, para decirlo, digamos, de una forma expresiva y que se entienda muy bien, son una especie de guía Michelin de la época, sobre todo el itinerario antonino. Aunque digamos, su origen está en el siglo III después de Cristo, pero evidentemente viene ya de una tradición totalmente asentada, en un mundo romano totalmente asentado en la península ibérica. El itinerario antonino, como os he dicho, básicamente son, o quiso ser en su momento, lo que pasa es que no se conservan todas las rutas, pero por suerte la que nos corresponde a nosotros sí se conserva, que era una especie de guía Cansa o de guía Michelin, en la cual hablaba de todas las ciudades, o por lo menos núcleos de población, que iba por donde iba pasando esa vía. En este caso, la vía, el nombre de la vía es la que aparece arriba, la de Ite Magospio Fiumini Sanae American Uque, que no significa ni más ni menos que la vía que va desde el río Ana, el Guadiana, hasta Emérita Augusta, que es Mérida. Vale, pues en esa vía que va desde el río Ana, desde la desembocadura, desde Ayamonte hasta Mérida, aparece nuestra niebla, nuestra Ilipla. Si veis los nombres, tenemos Praesidio, Arrubras, Onova, que es Huelva, el puerto de Huelva, y luego se va a Ilipla. Ilipla
que ya aparece con su nombre romano, y que MP son las millas a la distancia a la que estaba. Porque, vuelvo a decir lo mismo, esto es una especie de guía de localizaciones más la distancia que había entre cada una de ellas. Aquí siempre ha habido un poquito de controversia en esta ubicación, o por lo menos en esta distancia. Ubicación no. Ubicación está clarísimo que Onova es Huelva y que Ilipla es Niebla, y que la siguiente después de Ilipla es Tuqui, que es Tejada la Nueva, o en este caso Escacena. Pero si veis, pone que hay 30 millas romanas desde el puerto de Huelva hasta Niebla. 30 millas romanas son aproximadamente unos 44 kilómetros. 44 y medio. Aquí es Mipel, vale, queda uno más a la reunión. 44 y medio. Siempre o casi siempre se ha defendido, además, de hecho, esta teoría que os voy a vender, o que os quiero vender, es mía. Ya no nunca la he leído, la he visto por ahí, pero a raíz de mucha documentación con la que estamos trabajando, siempre se ha defendido que podía ser un error, que no se midiese bien. Es muy raro, a mí me parece muy raro que los romanos no midieran bien, porque hacían verdaderas obras de ingeniería, y más con las vías, que era lo que principalmente le interesaba para esas grandes comunicaciones, que fue el gran éxito de Roma, fue la capacidad que tenían para desplazarse por todo su imperio, y que podía haber sido pues un error de transcripción, porque al fin y al cabo el itinerario antonino, lo que se conserva de él son copias, no es el original. Que en una de las copias, porque claro, si todos más o menos sabemos que de Niebla a Huelva, línea recta, más allá de 30 kilómetros no hay. Pero recientemente he tenido que dar, bueno, no es obligación, me ha tocado hacer también grabar un programa en Televalentín, en la televisión esta local de San Juan del Puerto, sobre todo sobre historia, y me he puesto un poquito más las pilas con el tema de toda esta historia antigua de Niebla, San Juan del Puerto, y curiosamente he encontrado que San Juan del Puerto en la época romana prácticamente no tiene yacimiento, y los poquitos que tiene son villas rústicas, es decir, casas de campo y muy dispersas. También hemos podido comprobar, eso sí lo hemos comprobado nosotros en los archivos en Niebla, además, que el camino, el que siempre se ha dominado, por lo menos en los archivos del 17, 18, 19, de esos siglos, el que siempre se ha dominado camino real es el que salía por la Puerta del Buey, iba a dirección Trigueros. Es decir, nunca, o por lo menos nosotros no nos consta, encontrar ese camino real que fuese dirección San Juan del Puerto. ¿Qué pasa? Me vais a perdonar un segundo, pero mi hijo está aperreando la puerta. Ya, creo que sí. ¿Qué pasa con este? A nosotros nos lleva a pensar, vamos, nosotros, lo he planteado a mis compañeros y creo que es algo que en lo que estamos de acuerdo, nos lleva a pensar que probablemente esta vía romana, que tradicionalmente se había pensado que seguía exactamente la carretera nacional, la que va desde Huelva a San Juan del Puerto Niebla, no fuese esa vía romana la principal en este caso, sino que fuese por Trigueros, porque Trigueros sí tiene yacimientos arqueológicos romanos de cierta relevancia. Con lo cual nosotros pensamos que realmente estas 30 millas, estos 40 y pocos kilómetros, podían ser reales siempre y cuando la vía se desviara ligeramente hacia el norte desde Huelva y luego bajara hacia Niebla. En nuestra teoría es algo que cuando nos desconfinemos y pueda yo personarme, hablar con mis amigos de la universidad, planteárselo a ver qué me cuentan, pero es una teoría que estamos planteando hoy por primera vez, digamos así, a nivel público. Con respecto a la otra, al anónimo de Rávena, es mucho más posterior, digamos del siglo VII, pero veis incluso que hay una variación en la denominación de Niebla. Lo que pasa que en este caso, digamos, está puesta en sentido contrario. Viene desde Tema, que tampoco sabemos exactamente cuál sería este yacimiento, luego Tuski, que sería Tuki o Tejada la Nueva, Ilpula, que es Ilipla, Onova ya Huelva, Urium, que es Río Tinto, Aruquia, Aroche, y luego ya se metería en dirección hacia Portugal, ¿vale?
digamos, esta es más tardía, pero también aparece nuestro nombre el nombre de Niebla. He puesto dos fotografías que me parecen interesantes porque, claro, a raíz de lo que os he comentado del tema de San Juan del Puerto, una de las características que siempre se supone que nos había definido en cuanto a la vía romana son los puentes romanos, es decir, el famoso puente romano de Niebla y un puente supuestamente también romano, incluso en la señalización diaria que hay en el mismo, que está, este puente es el que está junto al Tupi, no hacia San Juan este vadea el arroyo Candón. Este también tiene su denominación como romano, sin embargo, el trabajo es un trabajo de fin de grado de una chavala, de una arqueóloga de San Juan del Puerto, en el cual plantea lo mismo que veremos un poquito más desarrollado más adelante con el puente de Niebla. Es decir, arquitectónicamente y ediliciamente, es decir, los materiales tanto del de Niebla como del de San Juan del Puerto, porque este está justo en el límite, el arroyo Candón marca el límite entre Niebla y San Juan del Puerto, realmente no son romanos. Es decir, los materiales que nosotros vemos, los ladrillos, incluso los sillares, de tanto del puente de Niebla como del puente de San Juan del Puerto, no son romanos. Todo indica, por supuesto, que por la ubicación, forzosamente, los puentes tuvieron que estar ahí. El de Niebla, sin duda, porque Niebla sí está en un vado obligado del río Tinto. El de San Juan del Puerto también tiene toda la lógica, que fueron una vía secundaria, un camino menos importante que no aparece en estos itinerarios y que por supuesto tendría que haber un puente que vadease ese río, ese arroyo Candón en este caso. Sí os digo que la teoría, por lo menos hasta ahora, todo lo que se ha investigado, tipológicamente se puede llegar a atribuir algún arco del puente romano de Niebla a construcción romana, pero los estudios más serios hablan del diseño. El diseño sí, ya lo veremos un poquito más, vuelvo a decir, cuando lleguemos a las vías de comunicación propiamente y a cómo se constituyó la ciudad de Niebla, de Ilipla, veremos las características que pueden definir al puente de Niebla como romano. Pero tanto los materiales como la técnica constructiva actual de los dos puentes no se podría decir que es romana. Se puede decir en un momento dado que bueno, la cimentación podría ser romana, pero tampoco se ha excavado ni se ha investigado a fondo. ¿Vale? Pues, si mal no recuerdo, estoy de memoria como de papeles, esta es una pequeña introducción sobre Roma. Hoy no queríamos extendernos demasiado porque pensamos que lo siguiente, que el de Claudio Favato, puede darnos mucho más juego a la hora de... Voy a ver, efectivamente, pues vamos a ver, ahora a ver si soy capaz. Como siempre os suelo poner un poquito, no mucho, un poquito de la bibliografía con la que he trabajado. Hay muchísima más, pero por lo menos la más relevante, con la que más me he peleado, ¿vale? Y efectivamente, aquí vamos a dejar ya esta introducción romana y nos vamos a ir ahora. Ok. Nos vamos a ir ahora a Claudio Favato, que es el que más expectativa levanta. Ahora. Lo ha levantado, sobre todo con esta recién terminada Cuaresma, Semana Santa, etc, etc. Debo decir que tradicionalmente en Semana Santa me toca contestar, escribir, muchas veces. Esta está un poquito más tranquila de la cuenta. Vale, bueno, pues Claudio Favato, yo lo titulé así, ya sabéis que me gusta, por lo menos para llamar vuestra atención, poner títulos, por lo menos que capten esta atención. El soldado romano que presenció la muerte y resurrección de Jesús, o no, ¿vale? Bueno, aunque suena excusa, pero os voy a decir lo que es mi versión, todo lo que he investigado hasta ahora además, y si os defraudo, pues lo siento mucho, pero me debo a... Bueno, he empezado en un orden que bueno, me parecía más, no tenía la duda entre empezar entre famosos, digamos, pergaminos pero digo, bueno, voy a empezar por lo que realmente sí tenemos y además, como está ahí la foto que fresquita de esta mañana que hemos estado haciéndola porque no tenía ninguna así de buena calidad, ya que tenemos a Sebastián
que se lleva a encargar de ponernos fotos de calidad, pues hemos estado esta mañana haciéndole la foto a la piedra de Fabato en la iglesia. Esta piedra de Fabato, que la tenemos en nuestra iglesia, recuerdo para los que no hayáis parado nunca o no hayáis fijado, porque está en un rincón un tanto escondido, parece que no. Es más, esta mañana he estado yo con Yunar y cuando le iba a explicar lo que queríamos hacer, Yunar tampoco tenía muy claro dónde estaba esta piedra. Y está entrando, tal que entramos por la puerta principal de la iglesia, justo a la derecha, pero claro, si abrimos mucho la puerta, casi queda escondida detrás de la puerta. No es su sitio original, ahora veremos dónde fue. La primera vez que tenemos una noticia escrita sobre esta piedra es en 1634, Rodrigo Caro, un historiador y geógrafo, erudito de la época del momento, habla de que en la muralla, lo de meridional lo he añadido yo porque eso aparece en otra referencia más tarde, pero bueno, en la muralla de la iglesia parroquial de San Martín está un mármol blanco y en él están escritos los versos siguientes. Os lo leo porque me gusta, a mí me encanta esta piedra, me encanta la descripción que tenga, sea lo que sea, me gusta mucho, pues terrenum corpus caeleti spiritus in me, quo repetentem suam sedem nunc vivimus ili que fruitur superis a eterna in luce fabatus. Que la traducción, la última, por lo menos la más reciente y la que parece que para mí me ha parecido la más coherente, son dos autores, Fernández y Carandes, son los apellidos de los autores, ¿vale? Que lo traducen tal cual, que dice, un cuerpo mortal y un alma celestial en mí, lo de hubo es una ampliación que hacen ellos, después que ésta ha vuelto a su morada, ahora sigo vivo allí y goza Fabato de los dioses, me paro un poquito en de los dioses en la vida eterna. Vale, pues esta es la piedra que tenemos en niebla, esta es su fotografía y esta es la traducción que se hace, la más o menos, por lo menos la última traducción, la más fiable. Hay un par de ellos, pero son prácticamente iguales. En lo importante, coinciden casi todos, por lo menos hablo de las últimas investigaciones. Pues esta piedra es un poco la piedra angular, ya voy a hacer este juego de palabras, ¿vale? La piedra angular sobre la que se vertebra o sobre la que gira toda esta leyenda, ya lo voy a decir abiertamente, la leyenda de Claudio Fabato. Bien, sobre que estuviera incrustada en la iglesia de San Martín, fijaos, esta es una fotografía de cuando todavía, de 1908, de cuando la iglesia de San Martín todavía, su cuerpo principal estaba en pie, y sabemos que en la iglesia había varias piezas, digamos, de esta época, o de hoy épocas similares, que estaban incrustadas en las paredes. De hecho, lo que pasa es que no hay fotos esta es la cara norte, la que da a la Puerta del Socorro, y la piedra que nos compete, que está aquí abajo a la derecha, esta es una fotografía antigua de la Universidad de Sevilla, que yo creo entender que es cuando todavía estaba incrustada, pero estaba en la cara opuesta, digamos de hecho hay un documento de Rodrigo Caro, de Amador de los Ríos, que habla de que la piedra esta estaba incrustada en la pared de la casa del cura. Todos sabemos la casa del cura da a la cara sur, digamos, a la puesta esta que estamos viendo de la San Martín, pues a la pared que daba hacia la casa del cura donde estaba la piedra de Fabato. Esto lo he puesto simplemente para que veáis que se utilizaba mucho esto es material de reutilización, es decir, muchas piezas que andaban por ahí sueltas y se utilizaban pues o bien para reafirmar o bien para adornar. De hecho, esta pieza que nosotros tenemos como atril, que cuando nos toque el mundo visigótico veremos que es parte de un cancel visigodo. Esta piedra estuvo incrustada donde pone el circulito, ¿veis donde pone el circulito rojo? Pues ahí estaba esa pieza, que luego pasó a la colección que Cristóbal Jurado Carrillo hizo en el patio de la iglesia, una colección, digamos, que él fue recopilando materiales arquitectónicos de varios sitios, sobre todo muchos de esta iglesia de San Martín, y que actualmente pues, ha acabado como atril de lectura. Pues igual que este atril, estaba incrustada, la famosa piedra de Fabato estaba incrustada, pero en la otra cara. Es que de esa cara no tenemos, que yo sepa, no hay fotografía antigua de la iglesia de San Martín. Bien. Esta es actualmente, otra foto de esta mañana, ¿vale? Actualmente, ¿dónde está la piedra? Es decir, la piedra está sobre un pedestal hecho de ladrillo, en fin, fabricado de profeso, y tiene dos placas también de mármol, una a la derecha, otra a la izquierda, que son ligeras semi-traducciones. He puesto lo que ponen cada uno. Vamos a admitir a Vicente. Venga.
La placa de la izquierda os he puesto lo que es leíble, ¿vale? Julia Ma, que probablemente al final, cuando veamos más adelante la inscripción completa, veremos que debería poner Julia Marcela, Clodio, probablemente Favato, a continuación, Marito, siglo II, era cristiana, Rodrigo Caro. Esto evidentemente yo creo que no es de la época de Rodrigo Caro. Es una especie de placa conmemorativa o algo que se haría después, pero no tenemos noticias. Esto sí recuerdo que estaba en el patio de la sacristía, allí tirado en el suelo, hasta que en unas obras de restauración un poquito de estas paredes, pues se pusieron ahí como adorno, ¿vale? Y el otro trozo de mármol de la derecha, sí hay una especie, otra traducción un poquito más sui generis, que ya en cuerpo terrenal celeste, aliento al seno he vuelto, donde vivo y gozo de la luz eternal del firmamento, Favato. Esta ha sido una descripción, Antonio Delgado, faltará, pero sé que es Antonio Delgado porque es un historiador de principios del siglo XX, afincado en Sevilla, que fue uno de los que estuvo en toda en la trifulca, o ahora veremos la trifulca que hubo alrededor de esta piedra y alrededor de la inscripción de la piedra. Y Antonio Delgado, pues probablemente lo tradujo tal cual. Además, lo tradujo tal cual, me da que pensar porque ya os adelanto que la trifulca o la discusión que hubo desde el siglo XIX, en el siglo XIX ya había, digamos, gente dedicada a las inscripciones latinas. Desde el siglo XIX la discusión siempre estuvo en ¿es verdadera o es falsa? La piedra es romana verdadera o es falsa. Y con un tema fundamental de fondo, que es la antigüedad del cristianismo en la provincia de Huelva. ¿Vale? Pues Antonio Delgado, que os adelanto que era uno de los defensores de que la piedra era verdadera, o por lo menos original, y que evidentemente que daba testimonio de que el cristianismo en la provincia de Huelva era muy antiguo, tan antiguo como que Favato se supone, o cuenta la leyenda, que había presenciado la muerte de Jesús en el año 33. Bueno, pues aquí tenemos lo que se conserva actualmente en la iglesia de Santa María. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues esto es no la misma inscripción, pero bueno, esto estamos hablando de la iglesia de los santos Abondio y Abondancio en Riñano Flaminio, que es bueno, pone localidad, pero si entráis y lo buscáis, esto es una especie, es una iglesia, pero tiene toda la pinta de una ermita, en medio, además está desacralizada, porque por dentro está totalmente machacada, y está en medio del campo, está a unos 34 kilómetros de Roma, hacia el norte, ¿vale? Esta iglesia que vemos aquí a la derecha. Donde veis el círculo rojo, hay una placa también, una placa o una pieza de mármol de 1 metro. Yo no me acuerdo mismo de memoria de las medidas de la piedra de niebla, pero la piedra de niebla tiene unos 14-15 centímetros de altura, si mal no recuerdo, poco más. Pero por ejemplo, la de Italia, esta placa marmórea que está incrustada al pie del campanario, tiene 1,10 m, 1,10 m de altura. Esta placa no solo tiene 1,10 m de altura, sino que tiene exactamente el mismo texto que tiene la de niebla en su parte baja. Pero además, en la parte alta de la piedra, os he puesto la foto a la izquierda de esta placa. La verdad es que esta foto la he encontrado desde un vuelo de un dron de hace muy poquito tiempo porque no tenía narices de encontrar una fotografía de esta placa. Ya por fin, por lo menos en un vídeo de YouTube, he podido encontrarla y sacar por lo menos esta imagen. Repito, fijaos, o si yo creo que se ve, arriba pone C. Clodio Favato, Marito Óptimo, Atilia Marcella, Terrenum, y luego lo de arriba es C. Clodio Favato, Marito Óptimo, Atilia Marcella, ¿vale? Y luego empieza con Terreno, Corpus Caelestis, Me, que es decir, que luego lo de abajo sí es exactamente el mismo texto que tenemos en Niebla, lo que pasa que en versos más cortos. En Niebla son 3 líneas, aquí son 6 o 7 líneas. Pero esta diferencia, ¿qué marca? Bueno, pues esta diferencia marca que T. Clodio es Cayo, probablemente Cayo, Cayo Clodio Favato,
óptimo marido o buen marido, es decir, es una dedicatoria funeraria. Atilia Marcela, o sea, un buen marido o el óptimo, el mejor marido de Atilia Marcela, y luego ya viene con toda la dedicatoria que hemos leído antes. Esto sí es esto concretamente sí es un elemento funerario, es una dedicación, una dedicatoria votiva, una lápida sepulcral, que no tiene por qué ser tapando una tumba, sino es simplemente una dedicatoria de una mujer, Atilia Marcela, a su marido, a que evidentemente estimaba o quería, pues marido óptimo, mi buen marido, mi amado marido, y lo podemos traducir de todas esas formas, y luego le dedica los versos que están abajo. ¿Qué pasa? Esta doble lectura igual, tanto la de Niebla como la de Italia, se conocía desde antes del XVIII, ya desde incluso no seguro, desde el siglo XVII, cuando Rodrigo Caro escribe sobre la piedra de Fabato, ya se conocía esta inscripción. Aquí hay gente que va llegando continuamente. Ahí está. Ya se conocía esta inscripción. Bueno, ahora empezamos con las dudas. Con las dudas que yo he tenido durante toda mi vida de investigación de esta piedra, pues todas las dudas, o por lo menos en los últimos años, hay una que es copia de otra, las dos son originales, hay muchas versiones. Hay muchas versiones que ahora, más adelante, os voy a poner todas las posibles teorías, o por lo menos todas las versiones que yo he encontrado. Probablemente haya hasta más, pero por lo menos las que me han parecido más coherentes. ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Esto qué es? Está un poquito descuadrado. Vuelvo a decir que el PowerPoint estaba mucho más bonito, pero este me lo lee un poquito más. Pero bueno, fijaos, estos son los principales investigadores paleográficos y de inscripciones latinas que han estado trabajando con las inscripciones tanto de Italia como la de Niebla. Rossi, que es un paleógrafo, investigador, bueno, en este caso es italiano, evidentemente, la estudia. Y él habla de que la de Niebla es un recencio. Un recencio no es ni más ni menos que es una copia reciente de la de Niebla, es una copia reciente que de la de Italia. Sin embargo, Hübner no sé exactamente cómo se pronuncia, yo digo Hübner, no sé, en el mismo siglo XIX y a la misma vez se enfrenta con Rossi. Se enfrenta con Rossi porque él defendía que la piedra de Niebla era auténtica, igualmente era igual de auténtica que la de Italia. Que normalmente la teoría que defiende la autenticidad de las dos es que probablemente este Clodio Fabato fuera un soldado que acabase destinado de alguna manera en la guarnición romana de Niebla y que a su muerte, fuese donde fuese, pues su esposa, le hace una doble dedicatoria, una en su lugar de origen, es decir, en Italia, y otra pues en su lugar de fallecimiento o en el lugar que estuviera vinculado por cualquier otra cosa, que es Niebla. ¿Vale? Ese es el principal argumento que se defiende en el siglo XIX. Incluso Antonio Delgado, el que os he dicho que hay una de las placas que está en la iglesia, que es ligeramente posterior, de principios del siglo XX, también defiende que es genuina, que es auténtica la de Niebla. Ya en tiempos más recientes, la verdad es que hay un lapso de tiempo ahí que se queda ahí la cosa parada. Bueno, Antonio Delgado se queda un lapso de tiempo de casi 100 años, en el cual casi no se toca la piedra, o casi no se estudia, no se toca, no se estudia. Por medio se hay unos cuantos se recupera en el TIL, que es digamos, la base de datos de inscripciones latinas mundial, aparece la inscripción como dudosa, hay quien cree una parte y quien cree otra. En 1926, Velázquez dice que es una copia y que no es antigua, que no es para nada antigua. Cuando digo antigua me vengo a referir romana originaria, ¿vale? Fernández y Carandes en 2004, que fueron, que yo recuerde, los últimos que estuvieron físicamente en Niebla tocando y trabajando con la piedra, hablan de que es un doblete epigráfico, es decir, lo que os he comentado antes, es decir, es original y lo único que pasa es que se han hecho dos, una en Roma, una en Italia y otra en Niebla. Y lo último que se publica en 2011, es Carbonell y Jimeno, dicen que es un souvenir. Y ahora os cuento lo del souvenir.
¿vale? Ahora os digo simplemente, os dejo aquí que es un souvenir y donde pone que es, os cuento también, no solo lo de arriba nos indica los autores principales y lo que cada uno opinaba, y luego abajo, qué se ha dicho sobre esa piedra, qué es. Puede ser un cenotafio es una dedicatoria a un muerto en un lugar en el que no está enterrado, es decir, esto pasaría con la teoría de que Claudio Favato muere en Roma, en Italia, o se entierra en su tierra, o en cualquier otro sitio que no es Niebla, pero que sin embargo en Niebla se le hace un monumento funerario, una dedicatoria, en definitiva una dedicatoria fúnebre, ¿vale? Otros plantean que puede llegar a ser el pedestal de una urna, es decir, una urna cineraria, y tendría un pedestal de mármol en el cual está la leyenda de, o los versos o la dedicatoria que se le hace al muerto que está precisamente incinerado encima en la urna que estaría colocada. Vamos a explicarlo bien. Tendríamos la urna con su ceniza y lo que sería la piedra de Favato es una copia en mármol de esa urna, ¿vale? Eso sería el moldeado. Luego tú coges un mármol y dices, bueno, vamos a hacer una copia de la urna, ya que no podemos tener, viene a ser también una especie de doble enterramiento. Uno, el original con su urna, y otro, una piedra que se asemeja y copia esa urna, de ahí la forma que tiene, y que se deposita en otro sitio. Y las últimas tendencias, o por lo menos las que más además a mí me parecen las más correctas, por otros motivos que veremos más adelante, es que probablemente sea una copia del siglo XVI. Del siglo XVI y que sea una especie de souvenir. ¿Esto qué significa? Significa que, vamos a ver, en el siglo XVI se producen muchas coincidencias. La primera y la más importante es la reforma de Lutero, ¿vale? El gran cisma, la gran rotura de la Iglesia Católica de la Edad Moderna la produce Lutero a principios del siglo XVI. Evidentemente, la reacción inmediata de la Iglesia Católica es la contrarreforma en el Concilio de Trento. Todo esto se produce en el XVI. Además, en el siglo XVI se produce el saqueo de Roma que realiza el emperador Carlos V o Carlos I, depende de dónde nos vayamos, si Alemania o España, y digo Alemania y España porque además Carlos V Carlos I saquea Roma con tropas españolas y alemanas. Y después del saqueo y de someter al Papa y a sus aliados y de venirse a buenas, en el sentido de llegar a la paz, este tratado de paz que firma el papado con el emperador, y aparte, por supuesto, de las posesiones que España tiene en Italia, recordemos que Nápoles y Sicilia, sobre todo Nápoles y Sicilia, pertenecían al reino a la antigua corona de Aragón, con lo cual había zonas. Italia no existía como tal, eran una serie de reinos, cada uno va a su bola, incluso enfrentados entre sí, y hay dos reinos concretamente, que son el de Nápoles y el de Sicilia, que son españoles, porque ya con Carlos, con los padres, sí, digamos, los abuelos fueron el rey de Aragón, pero en este caso ya Nápoles y Sicilia eran españoles, es decir, había una gran presencia de españoles en la península italiana, y hay bastante constancia de que había artistas o, digamos, artesanos españoles en Italia que se dedicaban a hacer, yo he puesto souvenir, es un poquito a lo mejor, digamos, poco científico, pero bueno, estamos entre amigos, muchas veces sabéis que me gusta utilizar el lenguaje más coloquial, pero sí se dedicaban a hacer copias de inscripciones latinas o romanas por encargo, es decir, gente de nivel, adinerada, con poder adquisitivo suficiente como para poder encargar una copia de una inscripción romana que se la traía en este caso, supongamos que sea el caso de Niebla, que yo creo que es ese caso, cualquier personaje importante de la sociedad de Niebla del siglo XVI, que todavía Niebla tenía su importancia, luego fue decayendo poquito a poco, pero en el XVI todavía teníamos desde las 5 iglesias en pie funcionando, teníamos una sociedad suficientemente fuerte como para que alguien pudiera haber encargado una copia de una inscripción latina. De ahí, ¿qué pasa? Evidentemente, un encargo que tiene que venir de Italia en el siglo XVI no van a encargar una piedra de 1,10 m. Me haces algo más recogidito, algo como la piedra que tenemos en Niebla, algo en el que no cabe todo el texto,
pero que sí parece que está cerrada. Si vemos la piedra de niebla, está, digamos, con su moldura por los alrededores, parece que es un texto completito y cerrado. En todas las épocas al hombre, al ser humano, le ha gustado presumir. Es decir, era también una forma de coleccionismo y además o de intentar también acreditar una presencia en Roma que nunca había sido. Es decir, un noble de la aristocracia local de Niebla que quería presumir ante el resto de su sociedad, le era fácil si tenía una inscripción romana venida directamente desde Roma. Yo tradicionalmente estoy de acuerdo, por todo lo que he leído, con que sea probablemente la piedra de niebla, probablemente sea una copia del siglo XVI como souvenir. De hecho, si nos fijamos en algunos detalles, hay versos que casi no llegaba, lo que nos pasaba cuando pequeños, nos ha pasado algunas veces que escribimos en la libreta y estamos a punto, no nos da para escribir todo lo que queremos y achicamos la letra hasta que al final nos entra un poquito al final del renglón. Pues pasa igual, con uno de los renglones de la urna de niebla pasa igual. Es decir, a lo mejor el copista que hizo esta piedra pues no era tan habilidoso como, después todo depende, esto es lo que tú pagues, es lo que tú acabas teniendo como producto, ¿vale? Yo me atrevo a pensar y planteo también, o por lo menos me atrevo a estar de acuerdo, no es teoría mía, a estar de acuerdo con que probablemente sea una copia del siglo XVI, 16, 17 como muy tarde, y que se la trajeran a Niebla como souvenir. Luego fue pues dando los bandazos que fue dando. La sociedad de Niebla fue degradando poco a poco hasta que se quedaron muchos elementos por ahí dispersos. Se reutilizó en las partes más, digamos, en las partes más externas de la poco, cuando Niebla, uno de los libros vinculados con Niebla, que él los titula igual, Mosaicos, leyenda, tradiciones, recuerdos históricos de la ciudad de Niebla, ¿vale? Son 3 libros. En el primero aparece precisamente... Te podías haber afeitado. Vale, no, pero no me ves, no te preocupes. Bueno, yo a dejar de grabar, que creo ya he dejado, a matar, el debate es algo que